Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta que es nuestra última sesión del año de nuestro ciclo de charlas sobre prospectiva, que como saben ustedes organizamos en el marco de las actividades para conmemorar los 50 años de la Fundación Javier Barrosiara. Les recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para que posteriormente las publiquemos en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva de la infraestructura del transporte en México a 2050, que estará a cargo del maestro Roberto Aguerrevere Salido, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México y exdirector general del Instituto Mexicano del Transporte, y que contará con los comentarios del maestro Carlos Alfonso Morán Moguel, miembro de la Academia de Ingeniería, expresidente de la IUME, exdirector de Aeronáutica Civil y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como ex subsecretario de Transportes de la SCT, y con el comentario del maestro Héctor López Gutiérrez, miembro también de la Academia de Ingeniería de México, del Colegio de Ingenieros Civiles y ex coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro ponente. El maestro Aguerrevere es egresado de la UNAM como ingeniero civil con una mención honorífica y es posgraduado en Planeación Regional y Urbana por la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París en Francia. Trabajó en la elaboración de programas trianuales de vivienda para 59 ciudades medias de México y en los programas emergentes de vivienda para la atención de los damnificados por los sismos de 1985 en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológica, ahora SEDATO. En el ámbito académico, se inició en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en temas de planeación y desastres naturales, en donde fue becario y ayudante de investigación con la tesis profesional Planeación de la seguridad sísmica en los asentamientos humanos. En la Universidad Autónoma de Querétaro fue profesor durante 10 años de formulación y evaluación de proyectos en la maestría de sistemas de transporte. En 1989 ingresó al Instituto Mexicano del Transporte, en donde coordinó más de 100 proyectos de investigación y estudios de enfoque técnico-económico en temas de planeación, infraestructura y operación del transporte. En el IMT fue director general en 2 periodos y con 3 distintas administraciones federales. Como director general y coordinador operativo del IMT, promovió la construcción y equipamiento del Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica, el CENIT, para la seguridad vehicular, el Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes, CEMPEI, el Laboratorio de Calibración de Equipos Oceanográficos, el Laboratorio de Simulación de Maniobras de Buques y el Simulador de Vehículos Pesados para ensayos acelerados en pavimentos, así como el Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística. Igualmente, consolidó el sistema de gestión de la calidad, promovió la vinculación externa, las visitas de alumnos de carreras vinculadas con el transporte y la infraestructura. A lo largo de su carrera ha impartido numerosas pláticas técnicas por invitación, incluyendo en el Transportation Research Board de Estados Unidos y la Transportation Association de Canadá y la Asociación Mexicana de Vías Terrestres y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, entre otros. Formó parte del Grupo Asesor sobre la Sustentabilidad del Transporte de Carga de América del Norte de la Comisión Cooperación Ambiental del TLC. Representó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México ante el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico APEC y ante la International Transport Forum de la OCDE, en donde fue miembro del Comité de Investigación de Transporte TRC, así como ante la Asociación Mundial de la Carretera PIARC como primer delegado de México y coordinador del tema estratégico Adaptación y Resiliencia al Medio Ambiente y Gestión de Desastres. En 2023 fue designado miembro de honor de PIAC. Fue también coordinador del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros Civiles de México durante 4 años, hasta marzo de 2024, y desde entonces funge como coordinador adjunto del Comité de Infraestructura y representante en el Grupo de Industrialización y Desarrollo Regional del Consejo de Políticas de Infraestructura. Desde 2023 preside la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de México, CONARRET. Iniciaremos nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quien desee plantear alguna pregunta lo pueda hacer por ese medio. Maestro Aguerrevere, adelante. Muchas gracias. Voy a agradecer que Alfonso me ponga la presentación. Muy amable. Muchas gracias, antes que nada, pues a la Fundación por esta invitación, al ingeniero Jiménez, al director de la Fundación, Alfonso, y también muy en especial
a los dos comentaristas que me asignaron, lo cual sin duda pues es también un gran honor. Espero estar a la altura de quienes me invitan y quienes van a comentar, así como la audiencia que ha estado incorporándose a esta charla y de esta institución tan connotada en estos temas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y quizá, más que decirles de qué hablarles decirles de qué les voy a hablar lo que les voy a decir sobre la marcha para que esto sea realmente una charla y al mismo tiempo introducir sobre todo que todo tuvo una relación profesional directa con el Centro de Estudios Prospectivos de la Fundación hace mucho tiempo, por ahí de los años 90, la primera mitad de los años 90, y entre los estudios que hicieron prospectiva del transporte. Debo de hacer mención a esto, no voy a abundar en ello porque pues, sería plagiar el estudio que nos hizo la fundación. En aquel entonces, primero, bueno, seguía Toño Alonso como director. Fue realmente todo una gran experiencia poder compartir con él esa relación y también estuvo eh, el doctor Claude Cortés, después se incorporó y estuvo trabajando también con él en estos temas. Una de las cosas que me recomendaba el ingeniero Jiménez Espriu de comentar era que en aquel entonces se hizo pues una proyección justo al año 2050, perdón, al año 2025, y prácticamente pues han sido un poco más de 25 años, prácticamente 30 desde que se hizo la proyección. Una de las cosas que habíamos visto era así enfáticamente, digo, además de temas generales que irán saliendo quizá a lo largo de la charla, pero algo principal fue un ejercicio de hacer una prospectiva en un corredor de carga muy importante, o sea, con esa connotación geográfica, que era el corredor Querétaro-México. Lo que el escenario tendencial lo que arrojó ese escenario fue que si las tendencias del uso de los modos de transporte de carga continuaban como está la fecha, la autopista México-Querétaro, por lo pronto, y posiblemente otros tramos más adelante, de Monterrey hacia la frontera, iban a tener que ampliarse quizá a 8 carriles. No sucedió así, vemos algunos de esos resultados hoy en día. Quizás se distribuyó la demanda a lo largo del día y de la noche, seguramente el amigo Querétaro. Sí se amplió a 3 carriles en todas sus longitudes. Entonces, hay tramos que ya están ampliando a 4 carriles desde Palmillas hasta Querétaro y probablemente haya que seguir haciendo ampliaciones si las cosas no cambian. Entonces, esto es nada más una breve introducción y paso ya al tema siguiente, por favor. Una rápida comentario del contexto general. Por supuesto, es importante como marco la transición demográfica, lo que va a ocurrir a 2050 y aunque de la económica no voy a hablar en detalle, sí vamos a comentar algo a lo largo de sus incidencias en lo que es la demanda y la infraestructura del transporte. Entonces, ¿qué esperamos? Pues un crecimiento poblacional moderado, pero un envejecimiento acelerado. Podemos ver la siguiente, por favor. Particularmente se nota aquí entre 25 y 50 el crecimiento de la población de jóvenes como muchos de los que estamos aquí, los de 65 años y más, ¿no? Una reducción de los 0 y 14 y los otros relativamente estables, ¿no? Pero realmente el incremento es de más del 100% en la población de 65 más años. Esto significa, en general, el crecimiento de la población va a ser como de 15 millones, pero a partir de ahora, que estamos en 130, estaríamos llegando
148, 150, y una parte muy importante de esos millones, como pueden verlo aquí en la escala vertical serían millones, es justamente las personas, los adultos mayores. Siguiente, por favor. Aquí vemos ese incremento es de 127% y obviamente esto tiene impacto en términos cualitativos en la movilidad y en la demanda de servicios, ¿no? En la demanda de servicios muy diversos, especialmente los de movilidad, los de transporte. Siguiente, por favor. Vamos a tener, y enfatizo esto desde el punto de vista de la movilidad de las personas, pues una mayor necesidad de accesibilidad universal si queremos que esta población no quede marginada, recluida, ¿no? En los hogares y que pueda seguir accediendo a servicios que por más esfuerzos que se puedan hacer, pues no podrán llegar a los domicilios de ellos, ¿no? Y tendrán que seguirse moviendo. Entonces, la accesibilidad universal, pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con todas las modalidades de transporte, desde las modalidades activas de ir a pie y otras ayudas de transporte, otros vehículos, hasta, por supuesto, el transporte público, cada vez más adaptado. Eso ya se ve en países desarrollados en donde hay, por ejemplo, autobuses con plataformas incluso para permitir el acceso en silla de ruedas y demás. Bueno, asientos reservados se ve cada vez más. En fin, este tipo de cosas que en nuestro entorno es difícil ver, a pesar de que en otros países ya es muy común. En 2050 esperaríamos que esto ya sea muy común en México también, pero hay que hacer algo al respecto, no se va a dar solito. Y por supuesto, un incremento de servicios puerta a puerta en razón también de este cambio demográfico en términos de edad. Lo demás, por supuesto, seguirá la demanda de los demás, los servicios que vemos hoy en día, este, que existen, servicios escolares, para la población en general, algunas adaptaciones para mujeres en términos de aislarlas del contacto de los hombres debido al acoso y este tipo de cosas. Esperemos que no sea necesario en el futuro, pero tendrán que mantenerse en el foco, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, siguiente, por favor. En el tema de carga, pues este patrón demográfico puede cambiar los patrones de consumo. eh, no, no va a ser un cambio radical, simplemente un cambio, digamos, de orden, de magnitud en este sector de la población, que va a crecer más del 140%, y entonces, pues sí tiene que tener alguna significancia en lo que es el atender esos patrones de consumo. Posiblemente otros van a cambiar de ahora al 2050 debido al crecimiento de otras formas de consumir, otras formas de usar el tiempo libre en la medida en que los ingresos de las personas permitan un mayor consumo de este tipo de satisfactores, no solo los esenciales, sino también los de el tiempo libre, como es el turismo recreativo, el de descanso, el cultural, etcétera. Eh, También el hecho de que haya un poco menos, en teoría estaríamos casi estabilizando la población económicamente activa, la que tenemos ahora hasta el 2050, de manera que si crecen los servicios por crecer la población en magnitud, pues va a haber retos de mano de obra para posiblemente en el sector de la logística, ¿no? Que eso hay mucho que hacer, pero quizá si los empleos que se ofrecen en otros sectores son más atractivos, aquí puede haber retos. Existe ya hoy, por ejemplo, una gran demanda de operadores de autobuses, de camiones, de carga. Vemos cada vez personas más jóvenes operándolos y eventualmente, posiblemente, estos mismos migren a otros. Y luego, pues, otro de los temas del crecimiento, pues es el tema de la localización industrial, otro de los factores que puede incidir.
esta relocalización que ahorita está en boga por lo que vemos en coyuntura, sin duda va a ir más allá y no solo se deberá a políticas de Estados Unidos frente a China u otros grupos industriales globales, sino también al cambio en las formas de producir, a un fortalecimiento del regionalismo económico y a una necesidad también de desconcentración y de descentralización eh, eh, ter territorial de la actividad económica. Eh, Ahí tengamos voy a admitir a Guiller Aguilar porque me tapa la lámina cuando alguien solicita. Bueno, listo. Entonces, estos patrones entonces de consumo y son implicaciones en la movilidad de la carga, ¿no? Que va a hacer, implica otras demandas, independientemente de las magnitudes, ¿no? De que se pueda significar adelante las que siguen. Esto, la demanda entonces en 2050 decíamos más diversa y diferenciada. Hay otro ingrediente, seguramente, y a eso tenemos que tender, no sé si lo vamos a lograr en la medida de lo necesario o no, pero sí es una tendencia muy fuerte que difícilmente se va a eliminar, es la electrificación del transporte. Independientemente de las fuerzas económicas que están poniendo tanto dinero en este nuevo mercado de vehículos eléctricos, y no solo estoy hablando de los automóviles privados, sino también de patinetes, como les llaman, o patines del diablo, como decimos nosotros, eléctricos, y otros, bicicletas asistidas, motocicletas eléctricas, eventualmente, bueno, muchos autobuses eléctricos y eventualmente quizás vehículos de carga eléctricos o híbridos, ¿no? Pero va a haber esto es un cambio, digamos, en la demanda y condiciona también en términos de qué tipo de tecnología y qué tipo de infraestructura requiere esos vehículos, esos medios de transporte para poder mantenerse en el mercado y ser utilizados. Y eso, por supuesto, va a requerir un uso intensivo de tecnología. Estamos hablando que no es que requiera más que lo que se requería antes en la tecnología, por ejemplo, de vehículos de combustión interna, pero sí en términos de usos de datos, de redes, de datos de inteligencia artificial y de una serie de ayudas provenientes de la digitalización para hacer viable y más eficiente el transporte. Vamos a ver más cosas de estas en adelante. Siguiente, por favor. Entonces, claro, el escenario energético es algo que importa porque el transporte, tanto de mercancías como de personas, pues está presente, es un habilitador, un facilitador de 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea Naciones Unidas. O sea, prácticamente está en todos lados. Y eso hace que los escenarios energéticos pues vayan de la mano. El transporte sabemos que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero hoy en día, no el principal. Claro, dependerá de región y todos, pero a nivel global no, es el sector energético, pero pues México tendrá que apurarse en términos de estos cambios hacia las energías renovables, no solo vamos, por el tema de los compromisos internacionales y las presiones de la propia población más joven que tenemos, sino también porque las inversiones cada vez van a exigir más el cumplimiento de las inversiones formales, más el cumplimiento de estos temas eh, de sustentabilidad ambiental, de gobernanza y de mayor beneficio social. Entonces, el tema energético incide en el transporte y viceversa. Entonces, bueno, va a haber, hay tres escenarios en términos generales, uno de impulso renovable, que era el ritmo que se venía antes de la administración anterior, bueno, tuvo digamos,
distanciamiento en la administración anterior y posiblemente en esta todavía, debido, entre otras razones, a los temas de la red eléctrica y los problemas de intermitencia con la producción de energías eléctricas. El otro escenario sería seguir, como por ejemplo, eh, no seguir invirtiendo en el tema de renovables y de seguirse con dependencia fósil, pero con una inversión limitada por las razones de la orientación de la inversión a otro tipo de soluciones. Y la otra es una híbrida, que es la más probable, que se va a avanzar en las dos, pero más lentamente en las renovables de lo que se tenía pensado, incluso de los compromisos internacionales que tiene México. Siguiente, por favor. Entonces habrá mayor demanda por la electrificación vehicular porque el imperativo no solo viene de la producción de vehículos eléctricos, sino de la emisión de gases en áreas urbanas. El tema de contaminación y sus impactos en la salud es algo que se está retomando a nivel internacional y va a seguir creciendo. Es uno de los objetivos también, el tema de salud, desarrollo sostenible. Hay por ahí cifras nuevas también de impactos en enfermedades respiratorias y el costo que tiene, económico que tiene eso para nuestra sociedad. Y entonces es entendible que, además de las tendencias industriales, es que la electrificación vehicular siga siendo un tema en el transporte. Transición gradual entonces hacia renovables y sabemos que hay limitaciones de red, decíamos, de distribución y necesidades de inversión también en almacenamiento con distintas alternativas del sector energético que está explorando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo va a crecer? Bueno, pues otra vez, en términos de crecimiento, se espera, derivado de la industrialización, la relocalización industrial, que crezca de manera ahí cualitativamente se está hablando de un 40%, la residencial también, o sea, si los ingresos mejoran, el uso de electrodomésticos y otros usos, por ejemplo, de computadoras y de equipos electrónicos y los servicios digitales en línea, los streaming, el teletrabajo, va a hacer que crezca también el consumo residencial, no solo debido al crecimiento poblacional, sino también en términos cualitativos por esto. El comercial, pues los servicios han sido y seguirán siendo uno de los sectores que va a estar creciendo más, pero en transporte, sin lugar a dudas, es donde se concentra la mayor demanda. Siguiente, por favor. Esto también vamos a tener, esperando un reparto modal más favorable a estas políticas de desarrollo sostenible, un incremento del transporte público abona en ese sentido, se empieza a ver en inversiones en las tres principales zonas metropolitanas del país, incluso en la cuarta y quinta también, un poco, en la sexta, posiblemente también el transporte público se empieza a ordenar, hay que vencer muchas inercias, muchos de organización del transporte y de actores sociales, de incorporarlos a otros sistemas, pero hay que hacerlo. Sin lugar a dudas, se espera que en los movimientos urbanos e incluso interurbanos o metropolitanos haya un incremento en transporte público, una mayor movilidad activa, también en razones de salud y en razones de espacio urbano, de la disponibilidad de espacio urbano, especialmente en las zonas metropolitanas. No quiere decir que vayamos a ser Ámsterdam posiblemente en 2050, pero sí va a ser mucho más notorio y siempre y cuando, por supuesto, existan los facilitadores y los habilitadores desde las políticas públicas para que ello ocurra. Si no, la congestión pues simplemente nos va a paralizar, ¿no? Y también mayor electromovilidad individual. Esto que decíamos, no solo en el términos del vehículo eléctrico que empieza a haber ahora y que eventualmente van a ir reduciendo su precio relativo con otras soluciones, sino también del automóvil, perdón, también de otro tipo de vehículos. Decíamos las motocicletas asistidas, cualquier tipo de vehículo de 2 y 3 ruedas, personal, van a ir creciendo
el vehículo personal va a ir reduciéndose en tamaño y esperamos ver en 2050 que haya una proporción importante en eso para aprovechar el espacio urbano, sobre todo en las zonas metropolitanas y grandes ciudades. Siguiente, por favor. Entonces, el reparto modal podría quedar de estos órdenes de magnitud. Esta es una visión que incluye, por supuesto, un deseo, una imagen objetivo deseada. Estamos hablando de un transporte público del 40%, ojalá fuera más, pero de una movilidad activa del 20%. Quiere decir aquí que también los servicios, los centros urbanos, las ciudades policéntricas tendrán que desarrollarse en estos 25 años con una política muy activa de desarrollo urbano, de usos mixtos, de densificación en las ciudades. Y los temas de movilidad compartida con las aplicaciones cada vez va a haber más oportunidades de hacerlo. No faltará un momento en que el Waze o el Google Maps le pregunten a uno, oye, ¿quieres compartir tu viaje con tus conocidos por si alguien quiere subirse a tu vehículo? Con tus conocidos, obviamente, si no, es competencia con las aplicaciones comerciales, pero cada vez va a haber más posibilidades gracias a la tecnología de hacer estas cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Esperemos que se logre. Entonces, en términos de carga, también ya ha habido un incremento importante del ferrocarril de aquellas épocas del 95 que se vaticinaba que debería de haber, y es algo que ese estudio permitió ver que debería de haber, y sí hubo un incremento importante del ferrocarril en el movimiento de carga nacional. Pasó del orden de un 15% a un 24-25% ahora. Creo que superó el histórico de por ahí de los años finales de los años 80 antes de la crisis. Por supuesto, optimización logística carretera. Aquí otra vez las tecnologías son un factor importantísimo. Esperamos que se apliquen, que se usen. No, y son necesarias, sobre todo ante la saturación, pero también para optimizar, ante la saturación y la congestión y los temas de seguridad que esperemos que se vayan remontando poco a poco. Y por supuesto, a nivel urbano, por ejemplo, es lo que decíamos en última milla, en la carga también soluciones autónomas. Ya hay vehículos autónomos pequeños que comparten banquetas con peatones en otros países que están entregando paquetes de comida de un domicilio a otro. Y por supuesto ya empezó a haber también drones para trayectos cortos, para entrega pues, obviamente de cargas ligeras en principio, y eventualmente esto tendrá también su mercado, ¿no? Siguiente, por favor. En reparto modal, pues es difícil vaticinar. Digamos que esto es algo que podría reforzar, si se refuerzan tendencias con buenas políticas públicas, el ferrocarril idealmente va a llegar a 30%. Aquí no están los ductos, siempre es un poco complicado incluir a los ductos que deberían de incluirse porque pues también transportan mercancías. Lo cierto es que hemos visto el ferrocarril cada vez mover más productos que podían moverse por ductos, así que probablemente no, ojalá lleguen a tener la importancia que tienen en países como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y eso implicaría que el ferrocarril pudiera mover menos carga o quizá más de la nueva carga que tiene otras implicaciones en términos de consolidación, o sea, costos de producción y de venta del servicio mayores. Pero es algo que sería deseable esperar que el ferrocarril llegue al 30%, y el carretero, pues, pierda un poco del movimiento de carga. El marítimo, pues dependerá mucho del cabotaje, por supuesto, el internacional seguirá tendencias, pero el marítimo de corta distancia y el gran cabotaje internacional podrá crecer. En el aéreo es un nicho que seguirá sus tendencias, sobre todo muy importantes en valor, pero menos importante en toneladas y toneladas kilómetro, pues en términos relativos importante, pero pues no alcanza a los demás por el volumen. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué infraestructura vamos a necesitar? Obviamente, modernización vial. Esto
no solo en carreteras, por supuesto que en carreteras en términos de capacidad y de servicios, servicios, me refiero a temas de seguridad, temas de equipamiento que contribuyan a la gestión. Ya me está rayando mis cuadernos el ingeniero Moguel, que contribuyan a la gestión del tránsito, a la gestión del tráfico, ¿no? Soluciones que permitan informar a los usuarios en tiempo real y a los usuarios de distinto tipo, porque no todos los usuarios podrán usar eventualmente la misma infraestructura y de hecho desde ya sí es en las zonas metropolitanas. Un vehículo de carga grande no puede usar las mismas realidades que un vehículo pequeño, ¿no? Y los temas de logística, los centros de distribución, hay distintas categorías, va a haber más centros de distribución pequeños en ciudades, no solo los centros que distribuyen hacia las ciudades en sus cercanías, sino al interior de las ciudades para los repartos de última milla. Expansión del transporte masivo, bueno, habíamos comentado, es muy necesario que siga creciendo el movimiento de carga en ferrocarriles y el cabotaje en el marítimo en razón de la frecuencia, volumen y valor de la carga que lo permita. Y centros logísticos más eficientes. Aquí estoy, los centros logísticos no solo son los centros de distribución de las grandes empresas o de las mezclas de productos para los almacenes o las tiendas de detalle, son, por supuesto, los puertos marítimos fronterizos interiores, los aeropuertos, los centros logísticos y estos que les decía, microcentros urbanos de última milla. Siguiente, por favor. Hay preocupaciones sobre todo del tema de inversiones. ¿Cómo vamos a lograr que haya inversión? Esto no es para que lo lean ahorita porque evidentemente es imposible, pero es para nada más hacerles, señalarles este punto negro que aparece por aquí, que se llama el riesgo de no compaginar o no lograr compaginar el riesgo, la gestión del riesgo. Y esto tiene que ver con la posibilidad de atraer inversión privada para la inversión en infraestructura, porque es uno de los grandes retos que se están viendo para los países en vías de desarrollo o de ingresos medios como el nuestro, lograr tener las inversiones necesarias para adecuar la infraestructura. ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, este es un tema que ahora está en revisión, que esperemos que se resuelva y que los pendulazos se tranquilicen y logramos tener un modelo satisfactorio para canalizar de manera sostenida el ahorro privado hacia la inversión en infraestructura. Por supuesto, aquí hay otro de estos temas, a eso me refiero, a la atracción del capital privado a la infraestructura, y tiene que ver con muchas cosas, también tiene que ver con estas tendencias, también hay que invertir en inteligencia artificial, en drones, en el Internet de las cosas, en fin, los temas de impresión en 3D distribuido, en fin, hay temas de la participación de capital en infraestructura, que no solo son en transporte, que pueden modificar los patrones geográficos y de valor de la carga y de demanda de servicios de las mercancías. Siguiente, por favor. Y también el futuro de cómo construir esa infraestructura, ¿no? Otro tema es el tema de las instituciones para el desarrollo financiero, perdón, para el financiamiento del desarrollo. Este es otro tema. Las bancas de desarrollo han estado un poco lentas, por lo menos en nuestro país, e insuficientes. Ahora van a estar más distraídos con los temas urbanos y se requiere movilizar muchos recursos para la inversión en infraestructura. Entonces, este es uno de los habilitadores que hay que observar y promover para que la infraestructura pueda adecuarse a las necesidades de crecimiento en cantidad y en modalidad. Siguiente, por favor. Entonces, tecnología, sistemas inteligentes de transporte, gestión de tráfico en tiempo real. Esto es algo muy importante, pues el espacio es limitado y seguirá siendo limitado en el espacio de vialidades, el espacio público urbano. Hay que hacer una mejor asignación del uso del espacio para facilitar la movilidad y no perder competitividad, tanto
movimiento de personas como de mercancías, y los temas de automatización logística que van a seguir creciendo en los entornos en donde eso es posible, pero además cada vez de manera más integrada. Y eso entonces el privado yo creo que va a seguir creciendo en eso, y entonces los actores públicos responsables de proveer de infraestructura tendrán que ir más rápido para que no sean el único obstáculo a la eficiencia. Siguiente, por favor, y a la competitividad derivada de ello. Entonces, tenemos así en términos de transporte de vehículos, bueno, los temas de transporte de carga que tienen su desarrollo, sus tecnologías y sus demandas de infraestructura, el crecimiento de los vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas, que van a crecer sobre todo notablemente y visiblemente en el ámbito urbano, los temas de movilidad activa, transporte público, todas las cosas de los envíos de paquetes y de carga, y de los envíos de última milla, y los temas de vehículos eléctricos. Siguiente, por favor. Hay temas de logística, no voy a abundar, también tienen muchas aristas. Siguiente. Y bueno, pues el tema de cadenas de transporte, la intermodalidad y la multimodalidad tiene muchos retos, depende sobre todo a nivel de las grandes cadenas internacionales de la dinámica del comercio mundial, del diseño de redes resilientes, o sea, que se puedan sobreponer a factores disruptivos como calamidades, desastres naturales o sociales o guerras, etcétera, y puedan continuar las cadenas de suministro a nivel global. Ya termino. La incidencia de las cadenas de suministro digitales, su crecimiento, el tema, los retos de las emisiones en todo el transporte, pero especialmente a nivel urbano también, las alternativas de diseño, digo, de transporte sostenible, y pues los cambios que tendremos en la electromovilidad. Siguiente, creo que con esa ya terminamos. Bueno, nada más esto, la inteligencia artificial sin lugar va a ser algo que va a incidir a favor y en contra, ¿verdad? Puede reducir el número de vehículos kilómetro en circulación por el trabajo remoto, va a seguir creciendo, puede aumentar el potencial de los vehículos autónomos, puede inducir una demanda de ello, y puede haber riesgos de desplazamiento laboral por la reducción de demanda de operadores, y retos, por supuesto, de ciberseguridad. Siguiente, por favor. En fin, esto ya es otro tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, que también va a ser un actor que va a hacer su presencia definitiva, yo creo que en el medio de transporte, tanto de personas como de carga, que es bueno, el reto, la amenaza o el reto de la resiliencia cibernética, que aguanten los sistemas, los centros de datos, la demanda de esto, y los retos laborales de recapacitación masiva para la gente que pueda incluirse. Esto solo en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al transporte. Siguiente. En fin, sí va a haber una transformación estructural, no una cosa así que digamos, sí algo que va a ser notorio y que sería de admirarse. eh, Va a haber ya hay una necesidad crítica de inversiones, o sea, es un tema importantísimo. Si las inversiones no concurren, definitivamente las pérdidas de competitividad y de calidad de vida van a ser muy drásticas y muy lamentables. Y se requiere, obviamente, aquí la demografía, en términos de grupos de edad, de preferencias, patrones de consumo, necesidades, y la tecnología son fuerzas centrales de cómo puede evolucionar para bien o para mal de aquí a 25 años la infraestructura y los sistemas de transporte. Muchas gracias por su atención. Estos son apéndices por si sale el tema. Muchas gracias, maestro, por esta
Tan interesante charla. Ahora le cederé el uso de la voz al maestro Carlos Morán para que haga su comentario. Adelante, maestro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me Sí, escuchan? muy bien, sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me gustaría complementar la excelente presentación del doctor Aguerrevere, refiriéndome a elementos del suprasistema que lo condicionan y que él citó como la movilidad, la logística, en la que colaboramos él y yo en la administración pasada, y la industria automotriz, cuyas disrupciones tecnológicas modificarán de manera sustancial los requerimientos de la infraestructura. Por ejemplo, ya lo citó él, la dotación de cargadores para autos eléctricos a lo largo de la red carretera, así como en las redes urbanas e interurbanas, ¿no? La red de 5G y más adelante la 6G para vehículos autónomos y el uso de la inteligencia artificial, los carriles con cables enterrados para carga de baterías por inducción mientras los autos circulan, que serán una realidad en algunos de los carriles con mayor tráfico. En fin, hay grandes disrupciones que se están dando, llevando a cabo, que ya empiezan a ser utilizadas en otros países y que estarán presentes en 25 años en la nación. Se centra en el derecho humano de las personas a desplazarse para realizar sus actividades, priorizando sistemas multimodales y accesibles. Es fácil comprender la importancia de la movilidad ante el trajín de la vida moderna, pero no queda tan clara la complejidad que conlleva priorizar las inversiones. En lo que nunca debió haber existido duda es en el beneficio colectivo que los sistemas de movilidad masiva, los metros, trenes, tranvías, metrobuses, tienen en la mejora de la calidad de la vida y en su prioridad ante los limitados recursos disponibles. Como afirmaba Enrique Peñalosa, un país desarrollado no es un lugar donde los pobres tienen auto, es un lugar donde incluso los ricos utilizan cotidianamente el transporte público. Para contextualizar, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, el sector transportes reportó su mayor nivel histórico de 3.324.000 puestos de trabajo en abril de 2025. Y en cuanto a la industria automotriz, esta tiene aproximadamente 1 millón de empleos directos y cerca de 3,5 millones de empleos indirectos, porque México es uno de los principales productores de autos y tractocamiones del mundo. Exporta más del 80% de su producción y con el 39,4%, prácticamente el 40%, es el mayor importador de los Estados Unidos, seguido por Japón y Canadá, a unos distantes 12,5% y 12,4% respectivamente. Esta industria es una de las mayores fuentes de divisas y de empleos calificados para el país. Es un pilar fundamental de la economía que ha servido de base para el establecimiento de otras industrias que demandan ingeniería y técnicos especializados, como la de maquinados de precisión o la industria aeroespacial. El cambio climático, eh, las tecnologías obligadas para mitigarlo, como la electrificación del transporte, y las tecnologías disruptivas recientes, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la sensórica y la robótica, van a modificar sustancialmente la inversión y el empleo. Título de ejemplo, podemos citar que Stellantis, que tan solo la gran empresa automotriz, cita que tan solo el conjunto de motor y transmisión de un coche de combustión interna tiene 30,000 piezas, mientras que un vehículo eléctrico tiene 60,000, perdón, tiene 12,000, un 60% menos de piezas. Esta industria mexicana, la automotriz, está realizando los cambios e inversiones necesarias para reconvertirse a producción de autos eléctricos. ¿Tiene los recursos necesarios para hacerlo? ¿Cómo va la asimilación de nuevas tecnologías a afectar el empleo en el país si además consideramos que las empresas están aceleradamente automatizando en los Estados Unidos y pueden reducir las importaciones desde México? La integración de inteligencia artificial, la visión por computadora y los sensores de última generación permiten una nueva clase de robots capaces de trabajar junto a las personas con altos estándares de precisión y seguridad. Informo de un avance. México, para competir, se ha visto obligado a contar ya con una base instalada de 25,000 robots industriales activos. La empresa Statista estima un crecimiento de robots en México cercano al 14% adicional entre 2025 y 2030.
Estamos haciendo pues esfuerzos para conectarnos, para ampliar y sobre todo casi todas las empresas están creando centros de investigación en México y esto es algo importante para los ingenieros que colaboran en ellos para hacer diseño en el país. La encrucijada mexicana que se está presentando para la industria automotriz es histórica. Su futuro no es una extensión del pasado. La integración con Estados Unidos y Canadá es su mayor salvavidas, pero también su mayor vulnerabilidad. El Tratado de Libre Comercio le ata el destino del mercado norteamericano, pero le da también la oportunidad de jugar en la Liga Mayor de la Transición. El elemento determinante no será el costo laboral barato, sino la capacidad de ofrecer ecosistemas de innovación e ingeniería especializada, infraestructura energética verde y confiable, cadena de suministro ágil y resiliente y estabilidad legal y de seguridad para inversiones a 30 años o más. La predicción de tendencia más favorable nos muestra que México experimentará una reducción neta de empleos automotrices de baja cualificación hacia 2050. Pero si juega bien sus cartas en materia de inversión, en investigación y desarrollo, en diseño ingenieril y en las grandes plantas de baterías, que además ahora vienen con cambios importantísimos, no únicamente estarán las de ion litio, sino que empiezan a proliferar o a haber inversiones chinas muy importantes en las sodio litio y en aluminio litio. Entonces, necesitamos contar con el capital humano y la estabilidad y gobernanza y Estado de Derecho necesario para poder hacer realidad esos oportunidades que se están presentando. Tendremos una fuerza laboral más pequeña y especializada de cualquier forma, del orden del 10 al 15%, si hacemos las cosas bien. El escenario de hub de electromovilidad es alcanzable, pero no está garantizado. Requiere una estrategia de Estado coordinada y visionaria. En cuanto a logística, la logística que involucra la planificación, gestión y optimización de los flujos de bienes e información desde el origen hasta el consumidor final. Puedo comentar con ustedes que México en el ranking global de logística del Banco Mundial ocupa el lugar 66 de 139 países. Al mismo tiempo, por su ubicación estratégica y sus tratados comerciales, es considerado el 7º país en términos de oportunidades logísticas emergentes. ¿Cuáles son las tendencias que se destacan? Pues hay muchas que ya son visibles, la logística de última milla, que ahora vemos proliferar con el uso de las motocicletas de reparto en las ciudades y el uso de drones y vehículos autónomos para entregas rápidas en zonas urbanas, que está ya al alcance de la mano. La movilidad en electrificación, que de la que ya se comentó, la urbana activa, la movilidad urbana activa, el fomento de infraestructuras para bicicletas, las ecobicis y para peatones, integrándolas como ejes del desarrollo social, también están ya presentes. Y la economía circular, la implementación de una logística inversa en la que el cliente va del cliente al fabricante para reciclamiento, como es el caso de las botellas y plásticos, y la gestión de recursos para minimizar el impacto ambiental. Basándonos en 4 tendencias tecnológicas, operativas, geopolíticas y normativas, formulamos un par de escenarios. Uno que es el del estancamiento fragmentado, inercial y peligroso, que no quiero tocar con mayor abundancia, pero es el que nos esperaría en el país si no contamos nosotros con las inversiones necesarias y la inteligencia para aprovechar las oportunidades. En esta habría una adopción tecnológica parcial y desigual. Únicamente se salvarían las grandes empresas multinacionales y corredores clave como el de Nuevo León, Texas, que tienen logística de primer mundo. El resto del país operaría con sistemas analógicos desconectados y poco transparentes y una brecha digital logística extrema. En términos operacionales, habrá una saturación y colapso intermitente con congestión crónica, altos costos por ineficiencia y lamentablemente también continuarán los robos. Las aduanas del país han sido y seguirán siendo el principal cuello de botella. Además, persistirá la dependencia del camión por falta de inversión ferroviaria competitiva. En fin, en lo geopolítico habrá una oportunidad perdida
a donde las empresas limitarán sus operaciones en México a lo estrictamente necesario. Como contrapartida, tendríamos el escenario en donde México se transforma en el hub logístico inteligente de Norteamérica, que es óptimo, pero también es factible. Es posible si se toman las decisiones correctas. En materia tecnológica se contaría con los corredores multimodales autónomos y bien conectados, la combinación de trenes eléctricos autónomos para carga pesada de larga distancia y camiones eléctricos autónomos para el primer y último tramo. En lo operacional, puertos y aeropuertos inteligentes, los Smart Ports, completamente automatizados con grúas ABG, que son vehículos de guía autónoma, con inspecciones aduanales mediante inteligencia artificial y escáneres, interpuertos continentales, como el caso de Huehuetoca, que funcionan como hubs de consolidación y redistribución multimodal. Una logística urbana sostenible con centros de consolidación urbanos, entregas con vehículos eléctricos ligeros y regulación de horarios para reducir la congestión. En lo geopolítico, México será el puente de América consolidado, capitalizará el nearshoring no solo como destino fabril, sino como plataforma logística de reexportación, atraerá inversión masiva en infraestructura portuaria y ferroviaria de Estados Unidos, China y la Unión Europea. Todo esto sería posible si se dan las condiciones adecuadas, si el gobierno también hace una alianza fuerte con el sector privado, existen las inversiones necesarias y hacemos las cosas pues con la eficiencia logística necesaria. Así, la logística se convertirá pues en la principal ventaja competitiva de México, atrayendo industrias de alto valor, con costos logísticos, en donde su participación en el PIB sería reducido significativamente. Ahorita, el mal costo logístico tiene un costo elevado también para nosotros. La visión geopolítica clara permitirá definir si México quiere ser solo un productor maquilador o un orquestador logístico regional. Esta decisión estratégica debe guiar todas las políticas. Comento ahora sobre el tema aéreo también. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el país? El país tendrá un crecimiento importante en el escenario 2050. México, como potencia turística y económica, verá una demanda creciente necesitando expandir aeropuertos y mejorar la infraestructura. Se esperan crecimientos del orden del 4%, que más que duplicarán los pasajeros servidos para ese año. Hay desafíos que son esencialmente los de la inversión en infraestructura verde y capacitación para cumplir con las metas de descarbonización de la OASI. Las claves para México están en aprovechar el crecimiento, capitalizar la demanda turística y de negocios con infraestructura adecuada, aeropuertos y sistema de control aéreo, la integración regional para mejorar la conectividad con el resto de Latinoamérica y el mundo, y la sostenibilidad. Necesitamos adoptar combustibles sustentables y tecnologías limpias para ser competitivos. Hay una oportunidad muy al alcance de la mano que resuelve además un serio problema y es el del sargazo. Se pueden utilizar combustibles para la aviación basados en sargazo. El sargazo además puede sufrir un proceso de refinación que se ha visto, puede ser muy rentable, puede tener muchos otros beneficios, entre otros hasta para la industria de la construcción con los residuales que queden de ese aprovechamiento. En fin, yo estoy seguro de que en el futuro cercano la movilidad y la conectividad digital serán derechos sociales fundamentales como lo son ahora la educación y la salud. En términos también de lo que es la conexión y la conectividad entre las personas, como ya lo expresaba Hipólito Taine hace más de siglo y medio, viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas. Esta movilidad nos permite precisamente mejorar las capacidades, mejorar nuestras ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por ajustarse verdaderamente al tiempo. Maestro Héctor López, le cedo el uso de la voz para que haga su comentario a la presentación del maestro Aguirre. Adelante. Está apagado su micrófono. Empezaremos destacando, como siempre lo he hecho desde hace mucho tiempo,
que lamentablemente México, no obstante tener los famosos 11.000 kilómetros de litoral, somos un país eminentemente terrestre. Bueno, en la actualidad, en la actualidad, eh, 80% del comercio mundial se hace por vía marítima y coloquialmente podríamos decir que México está en el ombligo del mundo de comercio mundial. Entonces, no obstante esta situación, las pláticas anteriores han destacado mucho la importancia del transporte terrestre. Obviamente, a mí me toca hablar sobre los beneficios del transporte marítimo. Entonces, independientemente de las diversas formas de asociación, no cabe duda que los puertos son el eslabón más importante de las cadenas logísticas, por lo que desde algún tiempo hemos tratado de mejorar la eficiencia y la organización de los puertos, como la creación de los puertos industriales de Altamira, Lázaro Cárdenas, eh, principalmente, y ahora pues que se trata también de mejorar Manzanillo y en fin los otros puertos del país. A continuación, señalaremos que independientemente del aspecto del transporte, en realidad el desarrollo de los litorales nos hace crear como visión y como misión para la planeación territorial del país, la necesidad de incorporar la porción costera del territorio nacional para lograr un desarrollo sustentable en el siglo XXI. Ahí podemos utilizar las planicies costeras, los ríos, las lagunas. Seguimos nos seguimos quejando cada año y organizando problemas emergentes para evitar las inundaciones, y basta señalar que el 80% del agua dulce de este país se va al mar. Entonces, tenemos que organizar la producción. Por ejemplo, la producción de automóviles, ¿dónde se hace? Principalmente en el altiplano. Entonces tenemos que mover los automóviles hacia los puertos para poder exportar los automóviles. También nos quejamos, por ejemplo, del deterioro de playas y manglares, pues porque no hemos podido saber cómo manejar esos fenómenos. Hace un momento el ingeniero Morán hablaba del sargazo, y todos los años tenemos que limpiar grandes cantidades de sargazo sin poderlo utilizar realmente como podía ser deseable. Entonces, por otra parte, a ver, ¿qué beneficios tiene el transporte marítimo? El transporte marítimo es más seguro para transportar mercancías. Basta señalar, por ejemplo, que en 2024 hubo más de 27,000 reportes ante el Ministerio Público de los problemas de robos y accidentes solamente en la primera mitad del año. Es la cifra más alta en una década. Además, se destaca que el gasto en mantenimiento de la red vial en 2024 se estimó en 35,133 millones de pesos. Y ahora tenemos, por otro lado, una mayor capacidad de carga. Se logra un ahorro pues, muy sustancial, del 10 y el 22% en comparación con las rutas que utilizan únicamente autotransporte.
Y vamos a ver en la siguiente lámina las ventajas del uso del transporte marítimo como para el manejo de la carga. Eh, ya mencionó el ingeniero Morán la porción que mantenemos nosotros desde el punto de vista logístico, pero eso no quiere decir que no tengamos que mejorar los avances en eficiencia y en organización. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de embarcaciones. La primera es un barco pequeño que navega a una velocidad de 18 nudos. Tiene un calado de solamente 6 metros. Quiere decir que prácticamente en cualquier puerto, aún de los pequeños, puede llegar un barco que tiene una capacidad para manejar 423 contenedores, que serían como 60,000 toneladas aproximadamente de capacidad de carga, o una capacidad de llevar camiones y contenedores con toda esa capacidad. Y el mayor es un eslora un calado de 7.6 metros, que tampoco es ninguna profundidad que no se pueda alcanzar en prácticamente todos los puertos, aún algunos de los pequeños. Entonces, el uso de este tipo de embarcaciones, pues es compatible con el empleo de los camiones, pero que en lugar de que los camiones circulen, por ejemplo, de México a Tijuana, por vía terrestre, con todo lo que significa, podemos en términos de tiempo ir, digamos Guadalajara más bien, de Guadalajara a Manzanillo y de Manzanillo a Ensenada y para llegar a Tijuana es prácticamente la mitad del tiempo y con todas las ventajas de seguridad que se tienen por esta situación. Perdón, ya me hice aquí una. ¿Se dejó de compartir la presentación? ¿La vas a volver a compartir? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, en esta siguiente es un programa que pienso yo, lo hemos denominado un programa de las carreteras marítimas, que combina rutas de cabotaje con transporte de corta distancia. Entonces, en la figura pueden ustedes ver de los grandes centros de producción, el norte, Monterrey, toda la zona del Bajío, incluyendo la Ciudad de México, el istmo de Tehuantepec, toda la zona de la península de Yucatán, las posibilidades que ofrece de transporte con los productos que generalmente más se manejan, que es la ruta del Pacífico, y sobre todo la gran ventaja que tendríamos para el desarrollo del nearshoring, para a tener los mercados. Ya no pensemos tanto en los mercados de los Estados Unidos, sino en los mercados de Centroamérica e inclusive parte de los de Sudamérica, con gran ventaja por los ahorros en tiempo, por los problemas de seguridad, en fin, y que con el tipo de embarcaciones que les he presentado, pueden ustedes tener la seguridad, conozco bien el hecho, de que las profundidades de los puertos de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, etcétera, en ambos litorales, permitiría realmente tener un comercio exterior muy eficiente, con un desarrollo importante para la región del sureste, que es uno de los principales problemas. Y entonces nosotros podríamos tener una ventaja realmente importante desde el punto de vista
del comercio internacional. Ahora, ¿cómo podríamos organizar finalmente todo este conjunto para tener realmente una planeación territorial adecuada? Pues tendríamos en los sistemas intermodales portuario costeros, en que se incluyen todas las vías de comunicación y los puertos existentes en estas regiones. Entonces, en función de las características que son muy comunes, tendríamos ventajas de los problemas de, por ejemplo, en estos días se ha estado hablando mucho del problema del el acuario del mundo, que es el Golfo de California, que permitiría un manejo resiliente muy adecuado. Luego tendríamos el ciclo central con los dos puertos principales, Tuxpan, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, el del Istmo de Tehuantepec y el peninsular. En esas condiciones, entonces, tendríamos una nueva organización territorial, un nuevo modo de manejar nuestras costas, una forma eficiente de nuestro comercio exterior y sobre todo de un desarrollo equilibrado, un desarrollo en donde seríamos había una alta resiliencia y podríamos situarnos en una posición más ventajosa desde todos los puntos de vista. No nos estaría yendo tan de la trompada como sería la cuestión de estar evitando las inmigraciones por falta de actividad, dado que tendríamos esa forma de controlar y dar mano de obra a todos nuestros connacionales e inclusive a los inmigrantes de Centroamérica. Esto es lo que yo quería comentar sobre las grandes ventajas que podría ofrecer no solamente el desarrollo del transporte marítimo, sino el desarrollo de nuestras costas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación, comentario. Eh, Maestro Aguirre, vamos bien en tiempo. No sé si usted gustaría reaccionar a los comentarios que hicieron el maestro Morán y el maestro López. Sí, gracias. Bueno, agradecerle sobre todo porque eh, hablaron de temas que yo no cubrí, es particularmente con mayor detalle. Sin lugar a dudas, maestro Morán pues refiere el tema, la importancia del tema aeronáutico, la tecnología, el peso relativo importante de los vehículos, de los automóviles eléctricos, sobre todo como un posible motor del crecimiento del empleo y de la actividad económica en México, relacionada con Estados Unidos. Digo que estamos en una coyuntura en donde pues eso promete y sin lugar a dudas es algo que hay que hacer. El reto que comenta de la infraestructura de carga, pues digamos, con la producción distribuida que se plantea gracias al abaratamiento de los paneles solares, de uso doméstico, industrial, pues existen posibilidades de que crezca la electromovilidad sin necesidad de un despliegue equivalente al de las estaciones de servicio de gasolina y diésel en el caso eléctrico, ¿no? Gracias a estos temas que han evolucionado y también las tecnologías que él refiere de baterías, que además de que se están abaratando, se están diversificando. Y si pensamos en que mucho de la demanda de la electromovilidad es en las zonas urbanas, pues este tipo de vehículos pequeños que se plantean como una alternativa y que cada vez van a ser más propios, digamos, de los habitantes de las ciudades,
a medida que se acostumbren a usarlos y en la medida que haya una infraestructura apropiada. O sea, el reto desde el punto de vista de las autoridades es el diseño, la segregación de velocidades de vehículos para que los vehículos, estos más pequeños, que demandan menos energía, incluso eléctrica, cuando no son de movilidad activa, ¿no? Sino pasiva, esto pues puedan usarse en gran cantidad sin necesidad de una gran infraestructura pública de carga eléctrica, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades. En el tema de la industria, sin lugar a dudas, es un gran generador de empleo, la industria automotriz, pues es quizá el sector que más ha crecido como rama económica específica. Yo creo que México tendrá que ir apostándole a otras, ¿no? También, como son pues nuevas tecnologías que tienen que ver más con la sustentabilidad, no solo en vehículos y en transporte, sino también en otras cosas de consumo final y, eh, y esas tecnologías de reciclaje, la logística inversa a la que se refirió para lograr mayor economía circular, en fin, hay muchos temas que se presentan oportunidades y que hay oportunidades sin lugar a dudas de empleo, también se refirió al tema laboral, yo creo que ya está trabajando nuestro sistema educativo técnico profesional, ojalá y reciba el suficiente volumen de personas para llegar a esos niveles de calificación que puedan encontrar oportunidades en los temas de manejo de sistemas automatizados, mantenimiento de sistemas autónomos, temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, hay grandes oportunidades y dependemos mucho de que logremos desarrollar las capacidades y tener la infraestructura, ¿no? Además, para eso. Los combustibles más limpios para la industria aérea y marítima, pues se está trabajando, es un reto mayor, han ido avanzando, pero sin lugar a dudas, pues donde más oportunidades hay de cero emisiones y de energías limpias sigue siendo porque el reto es grande en volumen en el transporte terrestre, ¿no? Eh, y bueno, referente a lo que comentaba el ingeniero Héctor López, sin lugar a dudas, seguimos rezagados en las oportunidades de usar nuestras costas, tanto para actividad económica como para nuestras áreas marítimas para explotación y también para transporte. Nos alejamos del mar en términos de desarrollo, o nos alejaron, no sabemos, pero el caso es que no hemos invertido lo suficiente. Hay vehículos de estos RORRO, como los que menciona, tipo ferries, magníficos, de gran rapidez y agilidad para trayectos relativamente cortos que se ven en muchos lados en Grecia, por ejemplo, que es asombroso, o en el Báltico, que también utilizan mucho en zonas. Y sí, son oportunidades que hay que aprovechar. Depende también del uso de políticas, digamos, de fomento, de capital de riesgo que pueda invertir en el arrendamiento de los buques necesarios para que no sea una carga de capital tan fuerte y que requiere el uso de tecnologías para lograr consolidar la carga o los contenedores o los remolques suficientes para llenar un barco de un origen a un destino y luego poderlos desconsolidar en otro sitio, ¿no? Esos son retos de organización que tenemos que asumir. Hay infraestructura, como dice, no es un impedimento el calado de los puertos. Posiblemente si esto creciera habría que hacer ahí en algún lugar algunos muelles, pero vamos, es un tema que sin lugar a dudas tendrá un auge cuando pues la incidencia, por ejemplo, de los ciclones en el Pacífico nos corte con más frecuencia las vías terrestres y se vea que si lo que queremos es tener redundancia, pues hay que usar otros modos de transporte.
Esa sería mi reacción, gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Muy bien, ahora daremos paso a la sesión de preguntas por parte del auditorio. En el chat tenemos un par de comentarios de la doctora Guillermina Baena y del doctor Ricardo Erazo y una pregunta concreta de la doctora Patricia Galeana, para quien quisiera responderla. ¿Qué opinan sobre el futuro del ferrocarril transísmico? ¿Qué opinan? A ver, Héctor, adelante. Prendes tu micrófono, por favor. Ahí Sí, está. yo creo que este es un proyecto que, pues, perdón, no es novedoso. Ha tenido varios nombres. De hecho, yo recuerdo el primer proyecto en tiempos, digamos, modernos. Se generó en 1954. Después vino el Alfa Omega, en fin. Y el actual, eh, pensando en tener una forma de transporte para ambas, para traer carga a la costa este de los Estados Unidos y al revés, pues presenta problemas en cuanto a las prácticas logísticas, empezando porque en Salina Cruz hay un problema de ubicación de la terminal de contenedores. Hay un problema de conexión ferroviaria porque el ferrocarril no puede entrar tan fácilmente al sitio donde está localizada la terminal de contenedores, aparte de que hay problemas estructurales, porque pues habría que hacer grandes rellenos en la dársena de lo que es actualmente, lo que se diseñó actualmente como puerto petrolero, que significa que en una condición sísmica esos rellenos, las arenas se licuarían y entonces habría que, se colapsarían los patios de contenedores y además, pues hacerlo todo piloteado, pues sería sumamente costoso. Eh, Habría que buscar otra forma de llegar del ferrocarril porque pues en el trazo actual no puede llegar a Salina Cruz y como camión dar vuelta a la derecha, después hay que construir un puente levadizo entre el puerto actual y el antepuerto, y después de demoler todas las bodegas que hay en la separación de ambos sitios y después dar vuelta a la izquierda para acceder al, al sitio del puerto. En fin, operablemente como tal no sería muy, eh, no cumpliría con esa función. Puede, puede funcionar más bien en su ramal hacia Puerto Chiapas, donde permitiría un mejor desarrollo de Puerto Chiapas y pues la posible conexión con los ferrocarriles de Centroamérica, aunque como señalé, pues es mejor y más económico, más rápido el uso del transporte marítimo. En cuanto al Golfo, pues para que el movimiento, ese movimiento entre una embarcación que está descargando en Salina Cruz, este, estaría cargando lo que se va a llevar para el Pacífico y en Coatzacoalcos estaría sucediendo exactamente lo mismo y en el ínterin el ferrocarril transísmico tendría que estar circulando de Coatzacoalcos a Salina Cruz y al revés de Salina Cruz a Coatzacoalcos para poder estar haciendo esos intercambios inmediatos de carga. Hay otros problemas de tipo de usos y costumbres,
No se pueden, se plantea el desarrollo de áreas industriales en Matías Romero, que entonces, pues, no podías hacerse que los ferrocarriles circularan eficientemente porque tendrían que estar reparando a la mitad del camino. Entonces, pues, al final del día no habría esa eficiencia. Después, para que un barco del tamaño de los que descargan en el Pacífico entrara al Golfo de México, tendría el problema de la competencia con los grandes flujos que vienen por el Canal de Panamá y llegan a Jamaica. Entonces, para que un barco de esos entrara al Golfo de México, es más o menos un día de navegación que le cuesta alrededor de $50,000 o $60,000 el solamente entrar al Golfo de México para llegar a Coatzacoalcos. Entonces yo creo que la idea del ferrocarril transísmico puede enfocarse más bien hacia el desarrollo del sureste, pero con esa idea de abatir el rezago que tiene toda la zona del sureste. Es lo que yo podía comentar. Muy bien, muchas gracias. En el auditorio, ¿hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Que si es el caso, que pueda levantar la mano. No tenemos preguntas adicionales. Patricia, no, adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, evidentemente el paso interoceánico se buscó desde Carlos V y ha habido pues miles de proyectos, no miles, estoy exagerando, pero pues yo creo que por lo menos 100 proyectos. Yo tengo un libro sobre el tema en donde estudio todos los proyectos que se hicieron en la época novohispana, en el siglo XIX, y me llama la atención que no se considere que puede ser útil para transportar contenedores, Mm, porque inclusive conocí un proyecto que se trató de hacer, inclusive pensando con que trae ferrocarriles, los ferrocarriles japoneses, estos que no tocan el piso, ¿no? Y que no se concretó por diferentes razones. Cuando yo estaba en la Cancillería tuve información al respecto y también tengo la información porque tengo amigos panameños y he estado allá en Panamá, de cómo está saturado el canal de Panamá, todo lo que tardan en pasar los barcos de un lado a otro, y por eso me llama la atención que no se vea posibilidades de éxito en un ferrocarril eficiente transísmico. Ese sería mi comentario y pregunta para ustedes que son los expertos. Yo soy historiadora, así es que ustedes como ingenieros son los que saben. mm. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien quisiera responder algo? Sí, podría comentar, Alfonso, Adelante. el, digamos, una de las cosas que diversos análisis han mostrado es que el tráfico, digamos, hacia costa este de Estados Unidos, que es el que en principio estaría ahí como una demanda potencial solvente, digamos, para el carril, para el del ferrocarril transísmico. Sí, no, vaya, no, hay algunos incentivos, pero no lo suficientes en términos de costos y tiempos. La navegación todo agua sigue siendo la más barata por tonelada kilómetro por mucho. El que entre a tierra implica, además del transporte terrestre más caro, aunque fuera menos caro el ferrocarril que el autotransporte, las maniobras en ambos puertos y la necesidad de disponer de buques en espera atenta. Suponemos que con las nuevas tecnologías se podría sincronizar todo de manera idónea en ambas costas.
Los tiempos de travesía que se vieron por la razón de lo que menciona el ingeniero Héctor López de la entrada y salida del Golfo de México para la costa este de Estados Unidos, no solo al Caribe, no solo a los hubs del Caribe, sino a la costa este de Estados Unidos, no son tan competitivos. Entonces, digamos, implica una navegación adicional en razón de las posibilidades de navegación en la zona. Entonces, el mercado que en alguna ocasión, cuando estuve en el instituto, analizamos como potencial digamos, para un puente terrestre que pasara por México, más que en la costa este de Estados Unidos, eran los estados sureños de Estados Unidos que colindan con el Golfo, o los estados de Florida, etcétera, los que están en la costa, incluso Texas, ¿no? Que podrían ahorrar en tiempos y en costos, más o menos, a lo que usan actualmente, que es el ferrocarril que llega a Los Ángeles, Long Beach, etcétera. Entonces, esas posibilidades comercialmente lo deja un poco fuera para otros tráficos. Ahora, para el tráfico del Golfo, aún para el tráfico del Golfo, pues implica todos estos arreglos logísticos adicionales. Se hizo una prueba hace tiempo de recibir un barco y llevarlo no recuerdo bien, creo que de Lázaro Cárdenas, un proyecto demostrativo hacia Texas, hacia el sur de Texas, porque le resultaba atractivo, podría resultar atractivo en tiempos y en costo a Texas, pero pues no ha sido viable comercialmente, no se ha, digamos, desarrollado mayormente. Entonces, en los análisis que vimos, cuando yo estuve involucrado, ya vemos que hay muchas generaciones que han sido involucradas en ese proyecto, fue que pues las oportunidades dependían sobre todo del desarrollo propio de la zona del Istmo, de la región, para como generador de carga, ¿no? Hacia ambas costas. La posición logística tenía más ventajas. En efecto, el canal de Panamá tiene problemas de congestión, la ampliación ayudó a tener más capacidad. El cambio climático y las sequías comprometen ese incremento de capacidad, pero no necesariamente, no sé a qué nivel tendrá que llegar de costos de espera para que sea competitivo la opción eh, del Istmo de Tehuantepec, pero pienso que tendría que subir muchísimo. Y además está el movimiento de regionalización de la producción. Vamos a ver cómo evoluciona esto. No quiere decir que ningún país vaya a ser totalmente independiente, siempre va a haber comercio internacional y oportunidades y complementos, pero vamos, digamos, eso es lo que hay que ver, ¿no? Por lo pronto hay que potenciar las capacidades regionales con la infraestructura y la cercanía a las costas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Luis Robledo, había levantado usted la mano. Sí, muy Quisiera, brevemente. adelante. ¿Nos podría hacer algún comentario, Roberto, sobre el transporte y almacenamiento del gas natural? Somos Ah, dependientes altamente del gas del norte y ya sí. hace poco tiempo, hace poco más de un año, nos limitaron el servicio y separaron varias centrales termoeléctricas de la CFE, lo cual le ocasionó problemas a CFE para suministrar energía eléctrica a la industria y a las centrales térmicas. ¿Qué nos puedes comentar de la planeación del transporte y del almacenamiento y la producción de gas natural en México, ya sea de rutitas o gas asociado al petróleo? Bueno, no soy un experto en el tema energético y normalmente la logística de los petrolíferos la ha manejado el propio sector energía. En alguna ocasión Pemex se nos acercó al instituto para hacernos una consulta y no prosperó. Sí les ayudamos en otras cosas que tenían que ver con autotransporte, pero bueno, por lo que yo he podido escuchar y leer, ciertamente es un problema. Tenemos muy baja capacidad de almacenamiento de gas para afrontar la falta de suministro o disrupciones en las importaciones. El tema del gas de lutitas pues ha estado un poco controvertido por la disponibilidad de agua, sobre todo cuando hablamos de los mantos que están acá arriba en el noreste. Y ahora
los otros, los que están en las riberas, digamos, del Golfo de Cortés o el Golfo de Baja California. También, pues ahora pues hay temas ambientales, parece que grandes yacimientos, no sé, los temas de disponibilidad de agua dulce por lo pronto también son controvertidos, hay muchas restricciones, de manera que la explotación de esos mantos que parecen que ser muy, muy importantes, de esos yacimientos son muy importantes, pues se enfrenta a estos temas ambientales, sobre todo disponibilidad de agua. Entonces, pues ciertamente yo creo que, pues por lo pronto, mientras no resolvamos otras fuentes, tendremos que seguir dependiendo de la importación y lo que sí hay que invertir en términos logísticos es en almacenamiento para no ser afectados por las disrupciones, eso sin lugar a dudas. Y el almacenamiento pues tiene que estar en las costas y en los puertos, no sé, en Cuyutlán, que es donde está una instalación importante y quizá haya que ampliar otras también para otras regiones del país, ¿no? Donde se requiere pues la producción de en estas plantas, ¿no? Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo Aguirre, había levantado usted la mano. Sí, muchísimas gracias. Sí me escucho, ¿eh? Sí, Perfecto. Bueno, primero felicitar al panel, Roberto, Carlos, Héctor. La verdad ha sido un agasajo escucharlos y pues esta capacidad de presentarnos un problema y una situación tan compleja como el transporte y su perspectiva de una manera tan clara. La verdad, felicidades a los tres y gracias por el agasajo de escuchar esta conferencia. Y yo hablando de un tema más conceptual, y espero no causar aquí una disrupción del tema, pero no sé si están familiarizados con el trabajo de este doctor Adrián Bejan, o Bejan, que habla de este enfoque constructal y que cuando se habla de aplicarlo a sistemas de transporte, él lo modela o lo divide entre tramos de transporte lento y corto y tramos y continúan con tramos largos y rápidos. Es decir, por ejemplo, una persona que se va a transportar de su casa al aeropuerto o a su oficina, pues va a tener un tramo, digamos, si usa el transporte público, un tramo corto y lento, que es caminar de su casa a la estación, y luego un tramo largo y rápido, que sería el vehículo en el que él viaja. ¿Me explico? Y me preguntaba si ese tipo de enfoque lo han visto usado, le ven una promesa a la posibilidad de, digamos, prospectar o caracterizar los sistemas de transporte a través de estas dos visiones que, digamos, para mi gusto suenan muy prometedoras. Y nada más repetir las felicitaciones y el gusto de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, licenciado Aguirre. Quisiera usted responder. bueno, no lo conozco, francamente no sé vamos, cuáles son las bondades, habrá que explorarlo, ¿no? Para ver, ciertamente, vaya, pues estamos condicionados en eso de las velocidades del desplazamiento con las tecnologías y con la disponibilidad de espacio público y bueno, con la alineación tanto de políticas públicas y eh, como de inversiones y de operadores privados o públicos, si fuera el caso, en este ámbito. No conozco, pero pues sí, seguirá habiendo este tipo de combinaciones. O sea, hay muchas tecnologías, digamos, que permiten grandes velocidades. No sé si estemos listos para pagarlas y debía ser Ajá. prioritario pagar tecnologías de altísima velocidad, pero yo pienso que pues no tiene que ser por ahí, ¿no? Alguna vez se acercaron a mí personas que estaban promoviendo esta tecnología del Hyperloop, que es un ducto al vacío, ¿no? Donde en cápsulas pueden transportarse personas, pero también mercancías, ¿no? ¿Por qué no? Y eh,
me proponían que si no sería una buena solución para el Istmo de Tehuantepec. Dije, bueno, pues si lo que se quiere es rapidez y ver pasar los productos de un país con destino a otro país, pues está suave, pero no se me hace que sea la mejor política de desarrollo para el Istmo, ¿no? Este, si lo que se quiere es generar empleos y bienestar, ¿no? O sea, y pasa un poco con el TGV, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos un tren de altísima velocidad? ¿Por qué si ya hay de 420 kilómetros por hora en las últimas pruebas, no hacemos eso? ¿Y por qué seguimos apostándole si acaso a 160 como velocidad punta? No, pues porque yo no soy quien tenga prisa en gastar tanto dinero en llegar más rápido a un lugar. Lo que necesitamos nosotros es confiabilidad, reducir la incertidumbre en los desplazamientos. A mí me bastaría como aquí habitante de Querétaro, que alguna vez sabía que en 2 horas 40 podía llegar en automóvil a Querétaro o en tren alguna vez en 3 horas llegaba yo en tren de Buenavista a Querétaro. Y ahora es la estimación más confiable 3 horas y media y otras, digamos, en los extremos de la desviación, 7 a 9 horas. Una vez Google Maps me contestó en la estimación que yo le planteaba, sí, una cosa que no había visto yo nunca, de 3 a 6 horas. Entonces, si nosotros basamos nuestra competitividad, ¿no? Y nuestra accesibilidad en la certidumbre más que en la velocidad, yo creo que va a ser suficiente para ser muy felices. Padrísimo. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Maestro Lepe, si pudiera ser breve con sus preguntas, se lo agradecería mucho. Adelante. Gracias, no, no me tardo ni media hora. No, pues bueno, yo creo que Roberto y Héctor, que hace muchos años que no lo veo, desde tiempos de de Julio Rodolfo Moctezuma, y la intervención de Carlos, pues meten en la cabeza una total complejidad para el manejo del transporte y para pasar de una situación actual a una deseada, pues hay una cantidad de variables y sus combinaciones para lograr lo más cerca a lo óptimo. Eh, yo me pregunto, ¿actualmente hay un plan para integrar esas redes de transporte, principalmente para carga, que se esté siguiendo en el país? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, que la enfocaría a don Roberto, actualmente hay un déficit presupuestal pues muy grande. Ha habido tiempos en que del presupuesto de egresos de la federación hasta el 26% era infraestructura, ahora no creo que llegue al 9%, entonces eso exige inversión privada. ¿Qué, en su opinión, qué limita la inversión privada actualmente? ¿O está fluyendo como es deseable? Eso es cuanto. Muchas gracias. De la primera pregunta, el ingeniero Carlos Morano, Roberto Aguirre, quisiera responder. Pues yo no estuve digamos, tanto tiempo en la administración anterior y no he estado en esta. No conozco particularmente un plan de infraestructura, digamos, multi e intermodal a nivel nacional. Digamos que sé que hay una visión y un programa en términos carreteros, ¿no? De completar los principales ejes carreteros que hay que modernizar y que hay que mejorar, incluso en 3 versiones distintas de una red básica nacional, ¿no? Que incluye, bueno, que han ido ampliando algunos ramales, digamos, de la visión de la red principal básica. En el ámbito ferroviario, pues hay iniciativas de este gobierno eh, sabemos, y ya están en marcha para construir infraestructura
para trenes de pasajeros o complementar la infraestructura existente para trenes de pasajeros en algunas regiones, bueno, sobre todo el noreste y el centro del país, además de las que ya conocen ustedes que están en marcha. Y en términos portuarios, pues se sabe de limitaciones de los enlaces terrestres, digamos, algunos ya saturados, y hay desde hace mucho temas que se ha platicado ahí, pero no conozco pues un documento que plantee las prioridades transversalmente en todos los modos de transporte en cuanto a infraestructura y necesidades de terminales intermodales. Muchas gracias. Y si les parece, yo comentaría algo. Mira. En la administración pasada hicimos una revisión de los análisis que se habían estado haciendo con anterioridad. Y en la antepasada, el Instituto Mexicano del Transporte, por cierto, participó también en un intento por rearmar el programa logístico nacional. Y se trabajó en el mapa de ruta del transporte, el mapa de ruta de la logística. Ahí uno de los problemas principales detectados fue un problema de gobernabilidad que imposibilitaba llevar a cabo un buen plan nacional. Y entre otras, dentro de los problemas causales más importantes, pudimos ver que se encontraba la falta de coordinación entre instituciones. Eh, ahí el mapa de ruta de la logística, ahí participa la Secretaría de Economía, además de la Secretaría de Comunicaciones, pero también participa el área de medio ambiente. En fin, ahí hay un problema de participación de gentes que yo creo que además tienen como carga adicional el que se trata de gentes que son sujetos de una enorme rotación. Y uno de los problemas más graves que hay en México para la formulación de planes serios es que la rotación de altos cuadros es enorme, pero además cuando sale un directivo, quien entra lleva a su círculo de confianza y entonces la formación de cuadros es uno de los temas más complicados que ha afectado seriamente a las áreas técnicas del gobierno. Y el área técnica importante que está representando esta actividad necesita tener un conocimiento profundo. De manera que ese es, yo creo que es uno de los temas significativos. Sí han habido naturalmente esfuerzos de planeación. Lo que nos está haciendo falta es tener claridad y toda la información necesaria sobre los orígenes destino y la movilidad en tiempo real, que ya es posible tenerla prácticamente con las tecnologías de rastreo actuales que estuvimos viendo además con el Instituto Mexicano del Transporte para ver cómo las podíamos nosotros incorporar en todo el país. En fin, ese es un buen trabajo, es un bonito trabajo a realizar y creo que es algo que tenemos que tratar con las autoridades. Bien. Hay también un esfuerzos ahora, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles para esto de la coordinación, o por lo menos para incluir la opinión de distintos organismos, eh, digamos, no gubernamentales, como el propio colegio, algunas cámaras, algunas otras agrupaciones, ¿no? En este esfuerzo, y supongo que irá avanzando. El país es cada vez más complejo, yo creo que ya no es tan fácil planear a un gran nivel de detalle, aunque sí se pueden detectar, pues quizá los principales cuellos de botella, las principales oportunidades que hay que hacer para no Sí. perder competitividad, ¿no? En términos del tránsito de mercancías y de la movilidad de las personas. Ahora, en cuanto a lo que mencionaba, preguntaba acerca de los obstáculos que hay para mayor inversión privada. Bueno, pues también se ha trabajado un poco en el marco ahí de algunos grupos del colegio y de este Consejo de Políticas de Infraestructura, sobre cuáles son, vaya,
posibilidades de tener una ley de inversiones mixtas o de inversiones para el bienestar o con el título que sea, que facilite la atracción de capital privado otra vez a distintas modalidades de participación, ¿no? De capital privado en infraestructura y digamos, las objeciones principales que se ven tienen que ver con el arbitraje, ¿no? En caso de disputa, con el marco jurídico que la propia ley que resulte de las iniciativas que están en discusión en la Cámara proponga y los reglamentos que ahí se deriven, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, tener certidumbre de las reglas del juego para poder entrar, ¿no? Eso es, y eso es lo que parece que hace falta derivado pues de unas polarizaciones indeseables en discursos y en posicionamientos este, pasados, ¿no? Pero creo que hay apertura y hay diálogo para que eso avance, ¿no? Vamos a ver. Bien, pues muchas gracias por las respuestas y falta un elemento ordenador, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. Ingeniero Jiménez, le paso la voz para que cierre esta charla. Gracias. Pues mi felicitación y mi agradecimiento personal y el de la Fundación Javier Barrosierra, a Roberto Aguerrevere, a Carlos Morán y a Héctor López por las espléndidas presentaciones y la discusión de estos temas. Y mi agradecimiento también a los participantes virtuales en esta reunión que han complementado pues tanto la información como las dudas que siempre en estas reuniones quedan presentes y que son parte del atractivo de estos análisis de estas discusiones. Con esta reunión de infraestructura del transporte, concluimos nuestra primera serie de conferencias sobre el futuro de algunos temas puntuales que arrancamos con motivo de los 50 años de la Fundación Javier Barrosierra. Pero estas reuniones, estas 12 reuniones que hemos tenido, han resultado del mayor interés de mucha gente, han sido realmente un éxito, han quedado planteamientos muy importantes para la toma de decisiones y han quedado muchos asuntos pendientes también de análisis para tener la información adecuada, para ser pues un poco más asertivos en las propuestas que se pudieran hacer para la definición de políticas públicas, fundamentalmente, para llegar dentro de 25 años a algo más adecuado de lo que hoy tenemos en nuestro país. Por ese motivo y por el interés de muchas personas que han participado en ellos, tanto en tiempo real en las reuniones como después en el acceso que hemos tenido a nuestras conferencias que quedan eh, planteadas a través de nuestros canales de la Fundación y que han tenido realmente un enorme interés, pues hemos decidido arrancar el año próximo con una segunda serie de estas conferencias y también ubicar ya no solo las pláticas y las conferencias, sino en la creación de talleres de expertos que nos permitan pues enfrentar mejor los enormes problemas que tenemos para el futuro. Aquí en esta reunión de esta noche, pues vieron ustedes con el conocimiento de tres espléndidos especialistas que tenemos, por la cantidad de asuntos que hay como oportunidad en el futuro y también la enorme cantidad de problemas que quedan todavía pendientes de analizar y de resolver. Por lo tanto, los invitamos, pues, los invitaremos próximamente, les haremos llegar los programas de lo que será el año próximo, nuestra serie de conferencias, pero previamente a esto les vamos a hacer llegar a todos quienes se han conectado con nosotros, tanto en tiempo real como posteriormente, con toda la información que tenemos,
una encuesta para que nos ayuden a orientar y a sacar mayor provecho a estas reuniones de gente tan interesada en el futuro, en los futuros del país, para que nos ayuden a ver si el formato es el adecuado. Nos interesaría nos interesaría saber si esta cuestión que ha sido puramente virtual podemos hacerla híbrida, podemos hacerla participativa presencialmente y virtualmente, si el horario es el adecuado, si los momentos son los adecuados, si el tiempo de duración de la conferencia es la misma, en fin, una encuesta que les tomará 5 minutos llenar y que nos permitirá a nosotros darle un mejor contenido a las conferencias y tener un mejor resultado en beneficio de los trabajos de la Fundación Barros Sierra y en beneficio del bienestar del futuro de México, si se nos permite participar adecuadamente en la propuesta para la definición de políticas públicas. Muchas gracias, les agradecemos tanto a los ponentes como a los participantes, a los conferencistas y a los conferenciantes su participación y les deseamos, en vista que se trata de la última reunión de este año, un año próximo muy feliz, muy exitoso, muy lleno de logros y previamente a ellos, pues unas fiestas decembrinas muy gratas, muy cordiales, desde el punto de vista emocional cálidas, porque el frío está calando fuerte, pero que la pasen muy bien en compañía de los suyos y que les vaya muy bien el año próximo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas Buenas gracias y hasta noches. luego. Felicidades. Gracias. Buenas noches, gracias. Que la pasen Felicidades estupendamente. a todos. Felicidades, un abrazo a todos y a sus familias. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Felicidades. Nos vemos. Hasta luego, Ricardo. Saludos, Nos Gracias, ingeniero. vemos. Roberto, Héctor. Muchas gracias, ingenieros López y Moguel, Alfonso, ingeniero Jiménez. Muchas gracias. Buenas Alfonso, noches. Javier. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego.